Hola a todos, mi nombre es Sebastián. Bienvenidos a la clase 37 del Laboratorio de Métodos Cuantitativos aplicados a la gestión. En la clase de hoy vamos a ver optimización, máximos y mínimos. Antes de arrancar, les cuento cuáles son los objetivos concretos de la clase. Vamos a aprender a encontrar puntos críticos de una función usando derivadas y a clasificarlos como máximos, mínimos o puntos de inflexión. Vamos a aplicar el criterio de la primera y de la segunda derivada. Y vamos a resolver problemas de optimización económica, cómo maximizar el beneficio de una firma y cómo minimizar el costo medio. Por último, vamos a visualizar gráficamente cada solución. Es decir, hoy conectamos el cálculo de derivadas que vimos en las clases anteriores con su aplicación más directa en microeconomía. ¿Por qué estudiamos optimización? La motivación es completamente organizacional. Toda empresa busca optimizar, maximizar beneficios, minimizar costos, encontrar el nivel de producción más eficiente. En las clases 31 a 35 aprendimos a calcular derivadas y funciones marginales. Ahora las usamos para resolver el problema central de la microeconomía. ¿Cuál es la cantidad que optimiza el resultado de la firma? La derivada nos dice cuánto cambia una función, cuando cambia su argumento. Si la función que queremos optimizar es el beneficio, entonces su derivada es el beneficio marginal. Y cuando el beneficio marginal es cero, estamos en un candidato óptimo. Las derivadas nos dan las herramientas exactas para encontrar esos puntos. Bien, arrancamos importando las librerías que vamos a usar durante toda la clase Syses aplicando int y maldito así comandándola con la toda de la clase. A continuación importamos tres librerías, SIMPy, NumPy y Matplotlib. SIMPy para trabajar simbólicamente con funciones y derivadas, NumPy para las evaluaciones numéricas cuando graficamos, y Matplotlib para las visualizaciones. También definimos dos símbolos, x y q, ambos con el atributo real igual a true, lo cual indica a SIMPy que operamos sobre los reales y no sobre los complejos. Situazione en una voz guardando su paciente. El símbolo x lo usamos en los ejemplos matemáticos abstractos y el símbolo q lo reservamos para las variables de cantidad en los problemas económicos. Vamos a empezar por el concepto fundamental, los puntos críticos. Un punto crítico es un valor de x, donde la derivada de la función se anula o donde la derivada no existe. En esos puntos, la función puede tener un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Todavía no sabemos cuál es cuál. Solo sabemos que son candidatos. Solo así, la idea intuitiva es esta. Si estamos en un máximo, la función sube hasta ese punto y luego baja. Si la derivada mide la pendiente, entonces justo en el pico, la pendiente es cero. Lo mismo pasa en un mínimo, pero al revés. Por eso buscar donde la derivada se anula es el primer paso de cualquier problema de optimización. Arrancamos con un ejemplo concreto. La función que vamos a analizar es f de x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x más 1. El código define esta función con SIMPy y calcula su derivada con SIMPy, .dif de f respecto de x. Luego, resuelve la ecuación f-' igual a 0 con SIMPy.solve de f-' respecto de x. Eso nos da los puntos críticos. La derivada de f es 3x al cuadrado menos 12x más 9. Si igualamos eso a 0 y resolvemos, obtenemos dos puntos críticos, x igual a 1 y x igual a 3. Esta segunda celda evalúa la función en cada punto crítico y muestra los resultados en una tabla. Para x igual a 1, el valor de la función es 5. Para x igual a 3, el valor es 1. Eso nos dice dónde están los puntos en el plano, en los puntos 1, 5 y 3,1. Pero todavía no sabemos si son máximos o mínimos. Para eso necesitamos el criterio de la segunda derivada que vemos en la siguiente sección. Ahora visualizamos. Esta celda genera un gráfico de dos paneles apilados. Arriba la función f, abajo su derivada. Para graficar usamos simpy.lambdify xf, que convierte una expresión simbólica de simpy en una función numérica de numpy. Sin ese paso, simpy no puede evaluar directamente sobre un array de valores. En el panel superior se ve la función con los dos puntos críticos marcados en rojo. En el panel inferior está la derivada, y los puntos críticos son exactamente donde la derivada cruza el eje horizontal. Eso confirma visualmente que en x igual a 1 y x igual a 3, la pendiente es 0. Fíjense que entre x igual a 1 y x igual a 3, la derivada es negativa, lo que significa que la función está bajando en ese tramo. Y antes de x igual a 1 y después de x igual a 3, la derivada es positiva, o sea la función sube.
Eso nos anticipa que x igual a 1 es un máximo local y x igual a 3 es un mínimo local y es un mínimo local y es así. Lo confirmamos formalmente a continuación. Llegamos a la segunda herramienta fundamental, el criterio de la segunda derivada. Una vez que encontramos los puntos críticos donde f' es 0, necesitamos clasificarlos. La regla es la siguiente. Si f' evaluada en el punto crítico es negativa, entonces la función es cóncava en ese punto y hay un máximo local. Si f' es positiva, la función es convexa y hay un mínimo local. Si f' es 0, el criterio es inconcluso. Puede haber un punto de inflexión u otro tipo de comportamiento. La intuición es simple. La segunda derivada mide cómo cambia la pendiente. Si la pendiente va bajando alrededor del punto crítico, la función tiene forma de campana. Es un máximo. Si la pendiente va subiendo, tiene forma de valle. Es un mínimo. Esta celda aplica el criterio de la segunda derivada a los dos puntos críticos de la función de ejemplo si unidad a la dimensión del cociente tormentías. Lo que hacemos acá es calcular f' con simpi.diff de f respecto de x dos veces. Luego evaluamos esa segunda derivada en cada punto crítico, usando f.subs de x al valor del punto crítico y determinamos el tipo. En x igual a 1, f' da negativa. Es un máximo local con valor f de 1 igual a 5. En x igual a 3, f' da positiva es un mínimo local con valor f de 3 igual a 1. Eso confirma lo que anticipamos visualmente en el gráfico anterior. Ahora bien, vamos a crear una función reutilizable que automatice todo este proceso. La función encontrar extremos recibe una función simbólica y una variable, y devuelve una lista con todos los extremos clasificados. Internamente hace exactamente los pasos que ya vimos. Calcula la primera derivada, resuelve para encontrar puntos críticos, calcula la segunda derivada y clasifica cada punto como máximo, mínimo o inconcluso. Hay un filtro importante. Solo incluye puntos críticos reales, descartando soluciones complejas que aparecen a veces con polinomios de grado alto. La lógica de clasificación está escrita de forma compacta, con un condicional en línea. Si f' es negativa máximo, si es positiva mínimo, si es 0, inconcluso. Esta función nos va a ahorrar trabajo en los ejemplos siguientes. Es exactamente el tipo de abstracción que conviene construir cuando tenemos un procedimiento que se repite. Probamos la función con un ejemplo más complejo. Sion. 10x vale x igual a x a la cuarta menos 8x al cuadrado más 3. Esta función tiene tres puntos críticos, dos mínimos locales y un máximo local en el medio. La función automatizada los encuentra y clasifica correctamente en los tres. Fíjense que sin la función automatizada tendríamos que repetir todos los pasos manualmente para cada caso. Con esta abstracción, el análisis de cualquier polinomio queda reducido a una sola línea. Esta celda es una advertencia importante sobre los límites del criterio de la segunda derivada. El criterio falla cuando f' en el punto crítico es exactamente 0. En ese caso, no podemos concluir nada directamente, puede haber un punto de inflexión, un máximo o un mínimo. Para resolver esos casos hay que analizar derivadas de orden superior, o estudiar el cambio de signo de f' bajo prima alrededor del punto. La nota al pie aclara que para las funciones económicas típicas, que suelen ser polinomios de grado 2 o 3, esto rara vez ocurre en la práctica. Así que para el trabajo habitual de la materia, el criterio de la segunda derivada es suficiente. Entramos ahora en la parte central de la clase, la optimización de beneficio. El problema clásico de la microeconomía es encontrar la cantidad Q que maximiza el beneficio total de una firma. Esta celda construye todas las funciones necesarias del problema. La demanda inversa es P de Q, igual a 150 menos 3Q. Eso dice que el precio de mercado cae a medida que la empresa produce más. El costo total es CT de Q, igual a Q al cubo sobre 30 menos 2Q. Al cuadrado más 50, más 200. El término cúbico captura costos crecientes a tasas crecientes cuando la producción es alta. Los 200 son el costo fijo. A partir de esas dos funciones construimos el ingreso total como IT de Q igual a P por Q y el beneficio total como BT de Q igual a IT menos CT. Noten que redefinimos el símbolo Q
con el atributo positive igual a true. Eso le dice a SIMPy que solo busque soluciones positivas, lo cual tiene sentido porque la cantidad producida no puede ser negativa. Calculamos las funciones marginales, ingreso marginal, costo marginal y beneficio marginal. Cada una es simplemente la derivada de la función total respecto de Q. El ingreso marginal es cuánto ingreso adicional genera producir una unidad más. El costo marginal es cuánto cuesta producir esa unidad adicional. Y el beneficio marginal es la diferencia. Fíjense que el beneficio marginal es exactamente la derivada del beneficio total. Y la condición de primer orden para maximizar el beneficio, o sea, igualar beneficio marginal a cero, es equivalente a igualar ingreso marginal con costo marginal. La condición de primer orden dice que el beneficio se maximiza donde el ingreso marginal iguala al costo marginal. Esta es una de las condiciones más importantes de toda la microeconomía. La intuición es directa. Si producir una unidad más genera más ingreso del que cuesta producirla, conviene producir esa unidad. Si cuesta más de lo que genera, no conviene. El punto de equilibrio es exactamente donde ingreso marginal y costo marginal se igualan. Esta celda resuelve la condición de primer orden y aplica el criterio de segundo orden. Lo que hacemos acá es plantear la ecuación IMG igual a CMG y resolverla con SIMPy.solve. Eso nos da los candidatos, pero no todos los candidatos son máximos. Algunos pueden ser mínimos del beneficio. Por eso, aplicamos la condición de segundo orden. La segunda derivada de bt tiene que ser negativa para confirmar que es un máximo. La tabla muestra los candidatos con el signo de bt- bajo segunda. Los que tienen segunda derivada negativa son máximos. Los que tienen segunda derivada positiva son mínimos del beneficio. Esta celda filtra los candidatos y se queda solo con el que satisface la condición de segundo orden, segunda derivada de bt negativa. Ese es Q-star, la cantidad óptima. Luego evaluamos todas las variables en ese punto, usando f.sub Q-star, la cantidad óptima, el precio de equilibrio, el ingreso total, el costo total, el beneficio total, y confirmamos que ingreso marginal y costo marginal son iguales. Es el resumen completo de la solución del problema de optimización. La celda de graficación produce tres paneles simultáneos que ilustran el problema desde distintos ángulos. El panel izquierdo muestra el ingreso total y el costo total en función de la cantidad. El punto óptimo es aproximadamente donde la distancia vertical entre las dos curvas es máxima. El panel del medio muestra directamente el beneficio total. La curva verde tiene un máximo bien marcado en Q-star. El panel derecho muestra el ingreso marginal y el costo marginal. El punto donde se cruzan es exactamente la cantidad óptima. Fíjense que los tres paneles cuentan la misma historia desde distintas perspectivas. El panel de totales, el panel de beneficio y el panel de marginales son tres representaciones equivalentes del mismo problema. Es habitual moverse entre las tres representaciones según que queramos enfatizar. Pasamos ahora a otro problema clásico, la minimización del costo medio nuevo. El costo medio es el costo total dividido la cantidad producida. ¿Cuánto cuesta en promedio producir cada unidad en TCAC? La escala eficiente es la cantidad que minimiza el costo medio. Esa cantidad tiene una propiedad muy importante que aparece en la tabla de resultados. En la escala eficiente, el costo marginal es exactamente igual al costo medio. ¿Por qué? La lógica es la siguiente. Si producir una unidad adicional cuesta menos que el promedio baja. Si cuesta más que el promedio sube. El mínimo del costo medio ocurre exactamente cuando costo marginal iguala al costo medio. Eso no es casualidad. Se puede demostrar directamente derivando la expresión del costo medio e igualando a cero. El código calcula CM como CT dividido. Q deriva con SIMPy.diff, resuelve con SIMPy.solve y evalúa con f.subses. La columna CMG es igual a CM, confirma que la igualdad se cumple con tolerancia numérica. Ahora vamos a ver un tipo de problema diferente. Optimización con restricciones implícitas, implementación transmodal de Aroca y de. A veces, la variable de optimización no es la cantidad directamente, sino alguna otra dimensión del problema, y la restricción aparece de forma implícita al sustituir una variable por otra. El ejemplo es clásico. Cercar un terreno rectangular con 200 metros de cerca, donde uno de los lados apoya en una pared y no necesita cerca. La restricción es que el perímetro disponible es de 200 metros, 2 veces el ancho más el largo. De ahí se despeja el largo como 200 menos 2 veces el ancho.
Al sustituir en la fórmula del área, el problema queda como maximizar un área que depende de una sola variable. El área queda como a de x igual a 200x menos 12x al cuadrado. Se deriva, se iguala a 0 y se resuelve en OPO1. El ancho óptimo es 50 metros, el largo óptimo es 100 metros, y el área máxima es 5000 metros cuadrados. La segunda derivada es menos 4, que es siempre negativa. Eso confirma sin necesidad de evaluar, en el punto que cualquier punto crítico de esta función es un máximo. La celda gráfica, el área en función del ancho x, desde 0 hasta 100 metros. Se ve claramente que la curva tiene forma de parábola invertida, con un máximo en x igual a 50 metros. La función es 0 en los extremos del dominio, lo cual tiene sentido. Si el ancho es 0, si usamos todo el cerco en los dos lados, el área encerrada es 0. Este es un ejemplo de cómo la geometría del problema aparece reflejada en la forma de la función objetivo. Llegamos al ejemplo integrador, que combina todo lo visto en la clase. El contexto es una startup de delivery. Tiene costos fijos de 5.000 pesos por mes para oficina y tecnología. El costo variable es 8 pesos por pedido más un término cuadrático pequeño que captura congestión. Y la demanda es Q igual a 2000 menos 40 por el precio. En este problema la variable de decisión es el precio P, no la cantidad. La empresa fija el precio y la demanda determina la cantidad. El código construye todas las funciones en términos de P. Primero define la demanda Q función de P. Luego calcula el ingreso total, IT, como P por Q. El costo total en función de Q se reescribe sustituyendo Q por su expresión en función de P, usando Q- bajo sin, punto sub de Q- bajo sin, Q- bajo sin, Q- bajo D, bajo 2. Y el beneficio total es IT menos CT, todo en función de P. El símbolo P se declara con positivo igual a true, porque el precio no puede ser negativo. Aplicamos la condición del primer orden, derivamos BT respecto de P, con simpi.diff de ET-startup respecto de P-bar, igualamos a 0 y resolvemos con simpi.solve. El código obtiene P-star, luego evalúa Q-star y T-star, CT-star y BT-star, y BT-star usando puntos ops en cada caso. La tabla de resultados muestra el resumen completo. El precio óptimo, la cantidad resultante, los ingresos, los costos y el beneficio máximo. La segunda derivada negativa confirma que es un máximo y no un mínimo. Noten que el proceso es exactamente el mismo que en el ejemplo anterior de optimización de cantidad, solo que la variable de decisión es distinta. La metodología es universal. El gráfico final tiene dos paneles. El panel izquierdo muestra el ingreso total y el costo total en función del precio. Como la demanda es decreciente en el precio, estas curvas tienen formas distintas a las del caso anterior. El panel derecho muestra el beneficio total en función del precio, con el máximo marcado claramente. Un detalle importante que muestra la curva de beneficio: cobrar un precio muy bajo genera pérdidas porque no se cubre el costo fijo. Cobrar un precio muy alto también genera pérdidas porque la demanda se desploma. El óptimo está en algún punto intermedio, exactamente donde la derivada del beneficio se anula. La tabla de resumen recorre los temas vistos en la clase y sirve como una guía rápida para organizar las ideas principales. La clase que viene, la clase 38, va a profundizar en las condiciones formales de optimización, incluyendo funciones de múltiples variables y el hessiano. Las referencias bibliográficas de esta clase son las siguientes. ¿Sí? Los textos de Seitz-Sayer y Hammond y de Chiang son los clásicos de matemáticas para economistas. El capítulo 8 de Seitz cubre optimización univariada en detalle y el capítulo 9 de Chiang hace lo propio. Para la documentación de SIMPI, en particular el módulo de Solvers, el enlace apunta a la versión más reciente. Son buenas referencias para profundizar en lo visto hoy, especialmente si quieren entender la demostración formal de las condiciones de primer y segundo orden. Llegar a la clase 37. Si algo no quedó del todo claro, pueden contactarme a través de los canales oficiales de la materia. Gracias por estar del otro lado, y nos vemos en la siguiente clase